La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas, aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a comenzar con la segunda parte de la trilogía de la saga de Matrix, o Matrix, como llaman algunos también. Esta película protagonizada por Keanu Reeves y también acompañado por Lawrence Fishburne y por Carrie-Anne Moss, que han marcado y han sentado un precedente para muchas otras películas. A su vez han sido también una recopilación. Esta película ha sido una recopilación de muchas otras, como por ejemplo Dark City, una película anterior que toma muchos elementos quizá también de otras fuentes, pero que son utilizados por los Wachowski, actualmente las Wachowski, que lo plasman en esta profunda y filosófica y psicológica presentación de Matrix. Hemos recorrido la primera parte, que es The Matrix, donde vimos a Neo, vimos a Trinity, vimos a Morfeo y vimos lo que significaba cada uno de ellos psicológicamente, sobre todo bajo la perspectiva de la psicología profunda. Vimos un Thomas Anderson que representaba el hijo del hombre y el dubitativo también, el Tomás, el que duda. Que es casi extraído de ese mundo de ilusión por Morfeo, que vendría a ser el gurú, vendría a ser aquel que nos despierta, ¿no? Que puede ser un libro, puede ser una persona. Vimos cómo Thomas Anderson se convirtió así en Neo, el nuevo, ¿no? Como cuando se dice neoplatonismo, por ejemplo, significa el nuevo platonismo. Así también Neo es un anagrama de One, el uno, el único, el hijo único, el hijo unigénito. Vimos todos esos paralelismos con Cristo, ya que en varias partes de la película se lo homologa con este personaje y empezamos a darnos cuenta cómo Morfeo va construyendo la idea de ser el elegido, de salir de un mundo de ilusión. Y aquellos que resguardan ese mundo, como por ejemplo el agente Smith, vimos cómo también fue evolucionando
Y a medida que Neo fue, digamos, adhiriendo, asimilando el mensaje de Morfeo y lo fue incorporando, fue teniendo confianza y luego fe, que fue en la escena del helicóptero, recién ahí fue cuando paralelamente el agente Smith se quita ese audífono que lo conecta con la Matrix y empieza un camino independiente. De la misma manera que Neo también empieza un camino de desprendimiento de muchas cosas, de hacer su propio sendero. Entonces vemos cómo paralelamente ocurren dos cosas. Es decir, por un lado, cuando emerge un nuevo personaje, en nosotros siempre aparece la polaridad, aparece el otro. Entonces así está Cristo y el anticristo, ¿no? Y los dos son uno y los dos se necesitan mutuamente para que la cosa funcione. Un Cristo sin un Satán no funcionaría. Dentro de la perspectiva junguiana que hemos visto, por ejemplo, cuando analizamos el libro de Job del Antiguo Testamento, veíamos cómo hasta históricamente, porque si miramos, digamos, las escrituras del mundo, lo que estamos mirando, decía Jung, es la psique de Dios, ¿no? Es decir, la totalidad de la psique, la totalidad, vamos a tomar un poco de agua, la totalidad de la psique de la humanidad entera se refleja mucho en las tradiciones religiosas, es decir, en las escrituras. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios al comienzo es un Dios que contiene a Satán, ¿no? En el Génesis, por ejemplo, en el paraíso, en el Edén, hay una especie de simultánea existencia de Dios y Satán en ese mundo trascendental. Por eso Satán tiene ese poder de también tentar al humano, hablar con Dios, interaccionar con él. En el libro de Job también vemos eso. Sin embargo, va habiendo como una escisión, se van separando. Y finalmente cuando desciende su hijo, ¿no? Es decir, Jesús, también desciende Satán. Es como expulsado del pleroma, expulsado de ese mundo divino. Y ahora desciende a la tierra. Por eso vemos como en el Nuevo Testamento está lleno de demonios que poseen gente y de exorcismos. Y en el Antiguo Testamento prácticamente no hay ningún demonio, salvo un poquito en el libro de Tobías, y alguna que otra aparición muy esporádica. En general, no. En general era un atributo de Dios ser doble, ser el que daba las dádivas, que aportaba el bien y también el que creaba el mal. Sin embargo, cuando aparece Jesús, inmediatamente aparece Satán. Entonces, de la misma manera, mientras usted está dormido, entre comillas, ese mal está también dormido, está dentro del pleroma, es decir, usted es simplemente un participante de una gran dinámica donde no tiene demasiado poder de decisión. Simplemente usted es un testigo, un, un espectador de todo lo que sucede, como pasaba justamente a los comienzos del Antiguo Testamento. Luego, a medida que empieza a haber un despertar, que usted se empieza a convertir ya no en Thomas Anderson, sino en Neo, empieza a despertar, empieza a ser el único, empieza a escuchar la voz de un Morfeo que lo llama, la voz que clama en el desierto, ese Juan el Bautista, y desde el momento en que usted se convierte en esa punta de lanza y cree firmemente en esto, confía, ¿no? Tiene fe en esta posibilidad, inmediatamente aparece el personaje antagónico que es, pero aparece ahí, presente, ¿no? Que es el mal, ¿no? Encarnado en alguien que le hace la vida imposible, pero que a su vez es el motor generador de todo este mecanismo. Así que esta es la situación de Neo. Neo al final de la película número 1 de The Matrix sale volando como Superman, tiene unos poderes inconmensurables, hace estallar por los aires al agente Smith. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo regresa el agente Smith, cómo hace su propio camino y empieza a ver un discurrir paralelo de un Neo que se va haciendo muchas preguntas en esta segunda parte, que está confundido la mayor parte del tiempo,
que es el tema de esta película, de esta segunda parte, el tema del libre albedrío y el determinismo. Y vamos a ver por qué también, por qué se plantea así, cómo es la imagen total de esta Matrix que fue creada por el arquitecto. Vamos a ver la aparición de este personaje, también muchos otros personajes que no estaban en la primera parte, que había en la primera era Morfeo y 5 más. Y ahora empieza a haber un montón de personajes, vemos que existe Sion, la ciudad sagrada, y todo es un paralelismo con la imaginería o la mitología bíblica. Así que teniendo en cuenta que cuando exploramos, ¿no?, la Biblia o distintos textos sagrados, en este caso más vinculado con eso, con la Biblia, en el caso de The Matrix, estamos mirando la mente de Dios. Estamos como si yo examinara mis propios sueños y de esa manera pudiera conocer qué está pasando en mi nivel inconsciente. Bueno, de la misma manera, las escrituras del mundo son una plasmación, ¿no? Son una concreción de lo que pasa en la gran psique, en la psique, podríamos decir, de Dios, pero también podemos decir en la psique colectiva del ser humano. La psique colectiva del ser humano se plasma en ese discurrir temporal que vemos en una escritura como la Biblia, desde un Génesis y el Edén hasta un Apocalipsis, con toda la enantiodromía que hemos planteado, el encuentro de opuestos, ¿no? Esta lucha del bien y del mal. Así que es sumamente interesante, importante, atractivo a la vez, porque está lleno de colores, el hacer un poco de camino con todas estas imágenes. Y qué mejor que con una película que es justamente de nuestra época, una película con efectos especiales, entretenida, de acción, pero que nos va a meter, a sumergir en estas reflexiones muy, muy profundas. Así que, sin más, vamos a ver cómo comienza esta película de The Matrix, la segunda parte. Ahí vamos. Empieza simplemente el logo de Warner Brothers, pero al mismo tiempo vuelve a estar ese cielo negro, oscuro, ya hablando de que nos vamos a meter en el mundo de Matrix, en el mundo de la oscuridad. Sonidos cibernéticos, sonidos de ordenador, que nos van a meter de nuevo en el mundo de los ordenadores. Empieza a caer una especie de lluvia, esa lluvia de letras verdes propia de la Matrix, y pone Matrix Reloaded, recargada. Aparece una especie de galaxia verde. Llena de letras, construyéndose figuras con estas letras, mostrando que los unos y los ceros de los ordenadores pueden construir mundos. Los unos y los ceros en nuestra mente es simplemente el estar y el no estar, el saber y el no saber, el alto y el bajo, todos los opuestos de la vida. Vemos un reloj que son unos policías de seguridad con unos monitores que están protegiendo alguna instalación. Viene una moto saltando y es nada menos que Trinity. Da una vuelta en el aire, toda vestida de negro, al estilo cyberpunk. Cae la moto, vuela explotando toda la casilla de seguridad con los guardias. Uno de los guardias que estaba yéndose la ve, vienen a atacarla, pero la atacan con porras simplemente, ¿no? Y ella, con su estilo así kung fu volador, esta película tiene más efectos especiales que la anterior, les empieza a dar unas puñetazos y patadas y no sé qué. Estoy dentro. Tenía que entrar en este sitio. Siguiente escena, ella sale volando por los aires, expulsada de un edificio muy alto, rompe los cristales y cae al vacío. Cae al vacío con 2 ametralladoras en sus manos
y dispara mientras cae. Los agentes disparándole a ella. La gente se asoma por la ventana del edificio, se tira y mientras va cayendo le sigue disparando a ella. Bala tras bala. Hasta que una de esas balas le pega a Trinity en el medio del pecho. Ella sigue disparando y ahí va el balazo que le va a pegar en el pecho. Viene la bala. Ahora viene. Ahí va. Esa es la bala. En el medio del corazón. Trinity pone cara de estoy muerta y cae al vacío sobre un coche. Y en ese momento se despierta Neo, que estaba durmiendo y soñando esto. Fíjese el valor de los sueños. Los sueños son así. Uno sueña con Trinity cayendo sobre un coche. Uno sueña con un perro verde, uno sueña con cosas extravagantes. Pero Freud pensaba, Sigmund Freud, pensaba que los sueños no eran más que aquello que quedaba guardado en nuestro subconsciente o inconsciente propio del día. Por ejemplo, cosas inconclusas, usted tuvo ganas de decirle algo a alguien, estaba enfadado con fulano y eso le quedó en la mente y luego le aparecen los sueños de formas revestidas de imágenes, ¿no? Entonces no necesariamente aparece tal cual como usted lo vivió, sino disfrazado. Eso decía Freud. Pero Jung miró un poquito más y dijo para sus adentros: acá hay gato encerrado. Esto no puede ser así, tan simple, ¿eh? Que yo sueño con tal cosa y me aparece. Freud tenía una idea del ser humano como una burbuja, como algo cerrado, como que lo que el ser humano vivía era eso, justamente lo que le pasaba durante el día y nada más. O sea, era yo y mis cosas. Jung empezó como a intuir que había una conexión entre cada ser humano y los demás y que había como una suerte de mente colectiva, ¿no? Que el ser humano no solo piensa a él mismo, sino que ese pensar es un pensar total, un pensar que nos involucra a todos. Entonces, Jung consideraba que lo que aparece en nuestros sueños no solamente tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros como persona, como ego, con su propia memoria y nada más, y su voluntad y eso, sino que estamos como envueltos en un gran paraguas, el paraguas del crecimiento como humanidad. Y ese crecimiento como humanidad, para no plantearlo de forma así muy mística, podemos decir que es como, imagínese, Internet, que las cosas están ahí en la nube, como se dice, flotando y hay ideas que pueden bajar a cualquier ordenador. En mi ordenador puede bajar de la nube, o sea, de Internet, un virus, como puede bajar una idea nueva, Wikipedia o lo que fuera, ¿no? Y puede bajar a cualquier ordenador. Y podemos descargar ese contenido a través de diferentes páginas y cada página lo presentará de una manera distinta, aunque fueran las mismas ideas o ideas parecidas, de la misma manera que cada periódico va a presentar una noticia de una manera ligeramente diferente, pero va a ser la misma noticia. Bueno, de la misma forma, a nuestra mente van, por así decir, entre comillas, descendiendo toda clase de ideas colectivas. Por ejemplo, si en este país en que vivo está por generarse, no sé, una guerra, va a empezar a descender porque está flotando en el ambiente, se siente como cuando uno dice, por ejemplo, sí, yo entré el otro día al trabajo y podés creer que el aire se cortaba con cuchillo directamente, de espeso que estaba, ¿viste? Es decir, a veces el aire, a veces el ambiente, es un ambiente que uno lo siente denso, difícil, hostil, ¿no? Eso lo hemos experimentado todos. Bueno, imagínense que la humanidad como totalidad o un país también empieza a presentir, siente que todo va hacia eso, ¿no? Que la vida está pidiendo eso, la vida a través de todos nosotros, ¿no? Como cuando estaba por venir, no sé, el movimiento nazi, o estaba por venir la Primera Guerra Mundial o la Segunda, ¿no? Se siente.
Entonces es normal que usted, yo, tengamos sueños que reflejen eso. Ya no lo que me pasó a mí como Pablo Veloso o Juan Pérez o Marta González, sino como totalidad. Entonces no necesariamente yo tengo que soñar con lo mío, sino que puedo soñar con toda la humanidad a través de mí. Y supóngase que yo después eso lo plasmo en un escrito y le pongo de nombre, ¿no? Ese escrito lo escribo tal como lo soñé, en forma de una historieta, y le pongo de nombre al libro la Biblia. Bueno, ¿qué va a estar plasmando esa Biblia? Va a estar plasmando, en el caso de la Biblia es una suma de gente que hizo esto mismo, va a estar plasmando la psique a través del tiempo. Entonces uno toma el Génesis o los primeros libros como el de Deuteronomio, Éxodo, y cuando va viendo, ¿no?, los distintos libros que aparecen, más adelante los Salmos, después el Nuevo Testamento y finalmente el Apocalipsis, si uno lo lee, lo estudia, como también podría estudiar, no sé, el Corán o la Torá judía como otra cosa aparte, el Bhagavatam hindú, está el Bhagavad Gita, distintos libros sagrados que nos van a ir contando cómo es el ser humano, qué pasa en nuestra psique profunda, es decir, lo podemos ver, es como si abriésemos el mundo onírico, ¿no?, la cabeza, la mente del ser humano a lo largo de la historia y la viéramos plasmada en ese libro. ¿Por qué en ese libro? Como la Biblia, el libro sagrado. Bueno, porque si usted toma un libro, no sé, de matemáticas o de astronomía, normalmente no va a ver esto, porque es un libro técnico. Pero donde usted encuentra un libro poético, para esto también vale la poesía, ¿no?, de toda la historia, pero bueno, libros como la Biblia o el Corán tienen la ventaja de que son un reflejo de algo que viene de muy atrás, ¿no? La Biblia, más que el Corán todavía, tiene la ventaja de compilar dentro de sí una historia larga. Pero bueno, el Corán, fíjese que lo que hace es tomar lo judío, lo cristiano, y todavía le da una vuelta más. Por eso se llama a sí mismo como la última revelación. Entonces todos los libros sagrados nos permiten ver, por así decir, cómo somos. Y usted dirá, bueno, pero ¿para qué quiero ver cómo fuimos, ¿no?, cómo fue la psique humana en aquella época, si ya pasó? No, todo es cíclico, todo vuelve a suceder. Lo que vemos que le pasa a Neo en esta película es lo que le pasó, le pasa y le pasará a usted todo el tiempo. Y lo que le pasó, le pasa y le pasará a la humanidad todo el tiempo. Entonces, como decía Giordano Bruno, si ningún lugar es el centro, todo lugar es el centro. Es decir, es la idea del holograma. Cualquier pedacito de ese holograma le cuenta la historia total. Usted toma una gotita de rocío, de 100 gotitas de rocío que cayeron sobre una telaraña, que eso es lo que los hindúes y budistas llaman la red de Indra, y mira en esa gotita y va a ver el reflejo de todas las demás gotitas de alrededor. O sea que en una ve todo. O como decía Lao Tse, el sabio, sin salir de su casa, del portal, sin cruzar el portal de su casa, conoce el mundo. Entonces, a través de Matrix, a través de la Biblia, el Corán, a través de cualquier película, obviamente, no una película, como le digo, que hable sobre, no sé, un documental de matemáticas o de los ríos de Europa, no, pero sí una que hable de los sentires humanos, ¿no? Disfrazada de historietas, da igual. Usted puede leer los cómics de los superhéroes y es lo mismo, va a estar viendo la psique humana desplegada ahí, ¿no?, con esas imágenes. Entonces, si la sabe decodificar, vale de mucho. Entonces, ¿qué soñó Neo? Soñó con Trinity estrellándose, muriendo. Usted dirá, bueno, soñé que se moría mi ser querido. ¿Significa que se va a morir? Bueno, puede ser. O sea, como todo, puede ocurrir que simultáneamente también pase eso. Pero los sueños no hablan de cosas concretas. No hablan de... O sea, si yo sueño con una guerra, no necesariamente quiere decir que mañana van a aparecer soldados a darse con ametralladoras. Significa que está en el aire, ¿no? Y yo lo capté, está en el aire la energía de enfrentamiento, el arquetipo, diría Jung,
de justamente ese combate, que va a expresarse de mil maneras. En mi vida cotidiana puede expresarse como yo peleándome con el vecino, pero también seguramente mucha gente va a estar soñando cosas similares porque eso está en el aire. A eso voy. Entonces, si usted comprende, examina, atestigua sus propios sueños en lugar de considerarlos estupidez, va a comprender el funcionamiento de su psique y va a estar abierto a lo que la psique le está diciendo que va a acontecer. Entonces, Neo en este caso acaba de tener un sueño con Trinity, no tiene ni idea de qué significa, obviamente está preocupado, está durmiendo con Trinity, la está abrazando y la mira como diciendo, no quiero que te pase nada, ¿no? No sé qué significa esto, pero no quiero que te pase nada. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Ahí va. Están en Sion, esa ciudad sagrada y segura. Abre la puerta, Neo la mira ahí un poquito más. Ella sigue durmiendo. Uno de los aerodeslizadores que circulan por las cloacas de esa ciudad destruida que fue alguna vez la Tierra, ¿no? Se desliza. Lo vemos a Morfeo otra vez. Señor, ¿está convencido? Te he dicho que no habrá ningún problema. Lo sé, señor. Es que detecto mucho movimiento de centinelas arriba. Como Morfeo perdió gran parte de la tripulación, ahora está con tripulación nueva. Entonces hay uno que lo está ayudando. Están ahí como explorando. Ellos siempre recorren estos acueductos ahí por debajo. Y siempre están el peligro de que los descubran los centinelas, ¿se acuerda? Es decir, siempre que uno recorre este mundo de la interioridad, siempre está expuesto a encontrarse con cosas fuertes, ¿no? Con resistencias inclusive de uno mismo, que son estos centinelas, que son los que le dicen a uno que afloje y que vuelva a la vida cotidiana, ¿no? Que intentan destruir a esta Nabucodonosor. ¿Se acuerda que así se llamaba esta nave? Nabucodonosor, que si nos centramos en ese cartel que tenía la nave cuando Neo recién despertó, Morfeo le mostró un cartel, una placa metálica que ponía Nabucodonosor y estaba escrito el número 311, ¿no? Que es un fragmento de la Biblia, porque ponía MC 311, que es Marcos, Evangelio de Marcos 311. Y ese Evangelio de Marcos, mire, se lo leo, dice en el 311, capítulo 3, verso 11, dice: además los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, esta nave, la Nabucodonosor, es una nave que busca respuestas, tal como el rey Nabucodonosor quería conocer el significado de sus sueños y fue Daniel, el profeta, el que se los reveló. Pero bueno, afirma: tú eres el Hijo de Dios, esa placa. Es como ese recuerdo, ese recordarnos a nosotros mismos de que somos ese logos, ¿no? Somos esa posibilidad de encontrar ese equilibrio. Somos ese Cristo, ese que vemos en los evangelios, que lo torturan, que muere o que cura enfermos. Somos nosotros. Pero no en un sentido literal de andar curando gente por la calle, sino de realmente hacer un camino hacia la cruz, es decir, un camino hacia ser clavado, según decía Jung, en el sí mismo. El sí mismo es este mundo de profundidad, ¿no? El mundo de los arquetipos, el mundo profundo, el inconsciente. Entonces el yo, nosotros, ¿no? En este caso en la figura de Jesús, ese yo que va caminando y que necesita religarse, volverse a unir a eso inconsciente trascendente, bueno, eso es sacrificarse a sí mismo, eso es la cruz. Así que bueno, aquí están el asistente de Morfeo y Morfeo en la nave. La aparcan, por así decir, la estacionan, la apagan. Link. Sí, señor.
Dada tu situación, no logro entender que te presentases voluntario para formar parte de mi tripulación. Pero si tu intención es continuar aquí, debo pedirte algo. ¿Qué, señor? Que confíes en mí. Sí, señor. Lo haré, señor. Es decir, confío en usted. Eso espero. Activa la alimentación de los discos duros. Vamos a transmitir. Sí, señor. Morfeo siempre pide confianza, porque él es el que te cuenta la historia, te convence y eso empieza a ser una realidad. Hasta el momento que no nos creemos la historia de todo esto que yo mismo estoy contando, de ser ese Cristo, del sí mismo, todo lo que Jung decía, si uno dice, mira, a mí lo que dice Jung, muy interesante, yo me leí unos libros, pero la verdad que tengo muchas cosas yo para pensar, ¿viste? El trabajo, pagar unas deudas, no tengo tiempo, ¿viste? Quizá en otra vida me dedique y me vaya a los Himalayas y me siente a leer los libros de Jung, pero ahora no, ¿viste? Así que muchas gracias, hasta luego. Normalmente pasa eso. En cambio, Morfeo aquí le está pidiendo a Link. Link es el nombre de este nuevo asistente, Link significa enlace, ¿no? Que justamente se abra, que confíe en él. Y Link le dice, sí, voy a confiar en ti. ¿No logras dormir? ¿Quieres que hablemos? Trinity conversa con Neo, Neo no le quiere contar del sueño. Solo son sueños. Si tienes miedo de algo, Desearía saber qué se espera de mí. Nada más. Ojalá lo supiera. Fíjese que el Neo triunfador, volador como Superman de la saga del inicio del capítulo anterior, ¿no? De la primera parte de Matrix, ahora es un Neo sumamente dubitativo. Es decir, nunca el camino es claro, porque el camino es movimiento. Entonces, todo lo que atañe al conocimiento, a la sabiduría, al conocimiento interior, es movimiento. Así que el día que usted esté seguro de quién es y qué se espera de usted y hacia dónde está la verdad de la aletheia, bueno, usted está engañado. La idea es que uno nunca sabe. Si uno es el poseedor de la verdad, uno sabe qué es lo correcto y qué es lo verdadero, entonces uno está anquilosado. Y la verdad es vida. La verdad es movimiento. Por lo tanto, así como decía el propio Jesús, las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Entonces, la vida es esa incertidumbre, incierto. ella llamará. Ya lo verás. ¿Estáis aquí? ¿Podemos irnos? Vamos retrasados. Ahí les avisa Link. Estas geotérmicas confirman lo último que transmitió la Osiris. Ahora están en una reunión de naves, ¿no? Todos vestidos al estilo cyberpunk, están en Matrix, están todos vestidos al estilo de cuando entran en Matrix, con anteojos o gafas oscuras, mostrando otra vez a través de los cristales de las gafas ese reflejo que es Matrix y esa ilusión que es Matrix. La que está hablando es Niobe, que es tiene una relación con Morfeo, ¿no? de amor, es como la contraparte femenina. Todas las personas, los personajes en esta saga tienen su contraparte como el yin y el yang. Y ella está hablando de que la nave Osiris, una de ellas se llama Osiris, otra se llama Logos, están descubriendo cosas raras. Las máquinas están excavando. Es decir, las Su máquinas... pretensión es llegar al centro de Sion. Maldición. Evitarán el perímetro de defensa. ¿A qué velocidad avanzan? El centro de control calcula que a unos 100 metros por hora. Maldita sea. ¿Profundidad actual? Unos 2000 metros. ¿Qué hay de los escáneres de la Osiris? No pueden ser exactos. O tal vez sí. ¿Qué? Es imposible. 250.000 de centinelas acercándose. Exacto. No puede ser. ¿Por qué no? Ahí viene Un Morfeo. centinela por cada hombre, mujer y niño de Sion. A mí esa me parece una forma de pensar muy propia de una máquina. Morfeo, me alegro de que estés aquí. Niobe. Os pido perdón a todos, pero como sin duda sabréis, cada vez es más difícil localizar un canal de transmisión seguro. Los calamares copan lo mejor. Y las líneas principales también. Si Niobe no se equivoca,
En 72 horas habrá 250.000 más. ¿Qué medidas tomaremos? Las que el comandante Locke nos ordenó tomar. Evacuar el nivel de transmisiones y regresar a Sion. ¿Y el comandante tiene un plan para detener a 250.000 centinelas? La estrategia aún se está estudiando. No me cabe duda. Ahí vemos como Sion, que es la ciudad sagrada, es la ciudad donde en el antiguo Israel, cuando el rey David conquistó Jerusalén, que era una ciudad que pertenecía a otros, como todo en los judíos, esa ciudad pasó a ser la ciudad de David, Jerusalén. Pero también Sion, que era como un fuerte que también conquistaron y pasó a ser la ciudad simbólica. Por eso está esto de los sionistas, que son los que quieren regresar a la tierra de Israel para que Dios, al estar agrupados ahí, los venga a buscar y mande el Mesías, que supuestamente cuando estén en un número adecuado en ese Sion, según las Escrituras, vendrá Dios. Entonces, así como cuando vimos Gedeón, veíamos esta idea de la conquista de la tierra prometida. ¿Se acuerda? Que Abraham, que Moisés, todos iban en pos de la tierra prometida. Gedeón también. La tierra prometida es aquellos aspectos o ámbitos de lo inconsciente, ¿no? De lo inconsciente colectivo, de la totalidad, ¿no? De la psique, que usted como un yo, va conquistando. Entonces usted conquista como ciertos espacios y luego los defiende. Eso es Sion. Eso es, en lugar de quedarme de este lado, del lado del yo, ajeno totalmente al mundo de lo inconsciente, al mundo del sí mismo, como pasaba al comienzo del Antiguo Testamento, donde la mayoría de las religiones eran animistas, donde se consideraba que Dios estaba ahí arriba y que cuando Él quería hacía lo que quería y ojalá fuera bueno con nosotros. Es decir, no había en el ser humano una apertura, una participación, ¿no? Como decía Platón, participar del mundo de las ideas, no había eso. En cambio, a lo largo de la historia fue habiendo un viraje en esa dirección a través de justamente esto de Thomas Anderson. Tomás, dudar, a través de la duda, a través de preguntarse, ¿Dios por qué a veces es bueno y a veces es malo? Y si, por ejemplo, yo le rezo para que llueva en mi campo y mi vecino le reza para que no llueva en el suyo, ¿Dios qué hace? ¿Cómo evalúa? Bueno, esa clase de cosas fue generando una brecha, una apertura, una especie de ir metiendo las narices en el mundo de lo inconsciente, un mundo que hasta ese momento como que o no nos interesaba o no nos enterábamos que estaba ahí. Y a partir míticamente de Job, que hizo esta clase de preguntas, empezamos a conquistar la tierra prometida, empezamos a meternos en donde vivían otros, ¿no? Y al mismo tiempo el pueblo de Israel le decía a Moisés, volvamos porque estábamos cómodos en Egipto, esa especie de volver atrás. Bueno, cuando el yo empieza a entrar en ese mundo o empieza a conectarse con cosas de ese mundo, toda la estructura cotidiana del ego, del yo, quiere regresar a lo anterior, quiere regresar a lo fácil. Y esas son las fuerzas que quieren destruir justamente Sion. Destruir Sion es destruir ese avance del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Es los filisteos, es todos los demás que atacan. Pero de los dos lados, del lado del yo que se echa para atrás y dice esto es muy difícil, como hizo Cifra en el episodio anterior de Matrix, en la primera parte, que de hecho Cifra viene de Lucifer, Cifra, es un juego de palabras que suena a Lucifer, a esa energía que por un lado ilumina, pero por otro lado perturba y también echa para atrás, pero es la que en el fondo pone en marcha las cosas. Porque si no hubiera habido un Judas que traicionara, un Cifra, un Lucifer, no se movería un Jesús, ¿no? Un Cristo. Eso es lo que lo pincha, lo que lo incita a moverse. Entonces, Sion
es aquella parte que vamos conquistando y que queremos resguardar y que nos parece súper importante porque he aprendido cosas nuevas acerca de lo inconsciente, ahora sé lo que es la sombra, ahora lo veo funcionar, pero existe el hábito de querer volver a lo cómodo, esos son también estos centinelas, pero también, como digo, del otro lado, cuando conquisto la tierra prometida, cuando conquisto estos ámbitos de la psique profunda y empiezo a entender cosas, esas cosas profundas también se rebelan contra mí porque me estoy metiendo en su territorio, ¿no? Por eso cuando Job le cuestionó a Dios, como diciendo, Job es como si le dijera a Dios, mira, yo quiero entrar en tu mundo, no me gusta esto de ser un pasivo receptor con C de tus locuras, ¿viste? Yo quiero entender lo que pasa. Así que querés discutir conmigo, ¿eh? No, no quiero discutir, yo solo quiero saber. Ah, sí, bueno, entonces apretate el cinturón porque vamos a pelear. Pero te dije que no quiero pelear. Pero yo quiero pelear. Así pasa, lo inconsciente también genera una especie de ataque al yo. El yo, mientras se queda pequeñito y de este lado y no se mete con nada, ni siquiera es Thomas Anderson. O sea, no es ni el que duda Tomás, es Juan Pérez. Pero el día que empieza a dudar como Job, se convierte en Thomas Anderson, el hijo del hombre, Anderson, que duda, Tomás, y ahí aparece un Morfeo que lo invita a creerse la idea de, mirá, existe un mundo inconsciente, podés entrar en ese mundo, podés ser el uno, el Neo, el nuevo, el hijo del hombre, el hijo de Dios, podés hacer ese camino, ¿no? Como decía en Marcos, ahí que dijimos 3:11, que decía la Nabucodonosor, podés entrar en este mundo y es el mundo de los sueños. Fijémonos que el rey Nabucodonosor, el que conquistó a los judíos en su momento, luego fue tocado por la locura y además de tener estos sueños raros que se los explicó Daniel, fue tocado por la locura y quedó loco por completo. Esa locura de volverse cuasi animal es uno de los riesgos de abrirse, de meter las narices en lo inconsciente. Esto de que si te metes en el mundo de la magia y tocas mucho estas cosas, te puede poseer un demonio. O sea, podés invocar sin querer, y sí, eso pasa, es así. Es decir, yo me meto en el mundo de que la sombra, de que los arquetipos, y estoy expuesto, básicamente porque ahora les presto atención, y estas cosas me pueden comer, me pueden disolver. Entonces, Sion está continuamente siendo atacada por las fuerzas reaccionarias de querer volver a lo de antes, como cifra, pero también de las fuerzas que rodean a Sion, que son Matrix, que quieren justamente disolver ese avance, destruir a ese Job que se quiere meter en el mundo de Dios. Le voy a hacer escuchar un audio pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con la espada de Damocles, así sigue existiendo y diciendo estas insensateces por ahí. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. De paso, también te cuento que si quieres dejar tus preguntas a través de nuestro correo info-espadaweb@gmail.com, vamos a hacer un programa o varios en los que vayamos respondiendo esas preguntas. Así que anímate, deja tus preguntas, tus comentarios, tus observaciones y las vamos volcando en estos programas. Así todos los damocleanos nos unimos. Bueno, ese era otro anuncio, otro proyecto que se lo agradezco a César, quien me ha sugerido esa idea muy interesante de que todos los damocleanos vayan volcando sus preguntas en los programas que vayamos haciendo, de manera que a través del correo los puedan dejar las preguntas y después podamos hacer algunos programas en los cuales vayamos hablando, desarrollando estas cosas, de manera que sea algo más interactivo. Así que los animo a todos. Ahora lo vemos entrar nada menos que al agente Smith con un coche.
ahí. Y miren, me veo obligado a volver a detener la película porque el coche en el que viene el agente Smith, porque los Wachowski, los que crearon esta trilogía, dejaron miles de detalles y de indicios deliberadamente. La matrícula, la patente de este coche, que es un BMW, dirían aquí en España, o un Audi me parece que es, pone IS 5416. ¿Qué es eso? Isaías 5416. Ahí va, 5416. ¿Qué dice? Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con todo lo del Matrix? Bueno, ¿sabe lo que significa Smith en español traducido? Herrero. El agente Smith, el apellido Smith, en inglés, si bien es un apellido como González o Pérez, muy, muy usado, significa herrero. Si uno lo busca en el diccionario, figura eso, ¿no? El que trabaja con los metales. Entonces, he creado el herrero, dice, que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Es decir, he creado a Smith, dice Dios. He creado a Satán, he creado a Lucifer, he creado al mal, he creado el que aviva las brasas. Avivar las brasas es que a usted lo fastidien. Todo ser humano sabe que no se mueve, que no nos movemos, a menos que nos pasen cosas. Si usted está tranquilo y bien, no se pone la cosa en marcha. Si no hay un Satán que tiente a Eva, no pasaría todo lo que pasó. Seguiríamos siendo unas especies de amebas en el paraíso, donde todo sería como una especie de mundo algodonoso. Sin embargo, para que todo se ponga en marcha, tiene que haber un Smith, tiene que haber un Cifra que lo entregue a Neo, o que lo pretenda entregar. Tiene que haber un Judas que entregue a Jesús. Tiene que haber un algo, un perturbador, un corruptor que desarme las cosas. Entonces, de eso se trata el agente Smith. Y dice, yo también he creado al destructor para que haga estragos. Entonces, está hablando de que creó a dos a la vez. Hizo emerger, está hablando Dios, está hablando lo inconsciente como totalidad, hizo emerger dos cosas. Hizo emerger, por un lado, un Smith, un destructor de todo, uno que aviva las brasas, y por otro lado, un Neo. Así que vamos a ver que este Neo, que supuestamente era el Redentor, el Salvador, el Jesús, en realidad, tanto Neo como el Jesús histórico o el Jesús mítico, no necesariamente es el bueno. Cuando nos preguntamos quién es el Salvador, quién es el uno, quién es el elegido, ¿no? Como se cita en esta película todo el tiempo. ¿Quién es el elegido? Bueno, vamos a cuestionarlo un poco. Quizá no sea Neo el elegido, sino que el elegido, vaya a saber, quizás sea un binomio. El binomio Neo-Smith. Se baja del coche el agente Smith. Neo se da cuenta, están en la reunión. No lo sé. Necesito la ayuda de uno de vosotros. Algunos de vosotros compartís mi credo. Sé que otros no. Los que creéis lo que yo, sabed que el final de nuestra lucha está cerca. Pronto se cumplirá la profecía, pero antes de que eso pase, el oráculo debe ser consultado. Ahí el agente Smith va hasta la puerta de donde están ellos. Si volvemos y recargamos ahora, estaremos de vuelta en 36 horas, mucho antes de que las máquinas lleguen aquí. ¿Eres consciente de lo que pides? Lo que pido es que una nave permanezca aquí en nuestro lugar por si el oráculo intenta comunicarse con nosotros. Mentira, lo que pides es que alguien desobedezca una orden directa. Así es, exacto. El oráculo, recuerde que no solo es esta señora simpática que hace galletitas dulces y que se las da a Neo y a otros niños, porque recuerde que cuando se acercó por primera vez Neo, la señora le dio unas galletitas. Ahora nos estamos dando cuenta que quizá Neo, quizá este que ha despertado, es una creación de Morfeo, pero también había otros niños, ¿se acuerda?
el que doblaba la cuchara, unas niñas que hacían flotar unas especies de cubos de madera con letras. Es decir, había varios postulantes. Eso decía la asistente del oráculo cuando lo recibió a Neo. Es decir, que quizá el oráculo, que también es un programa, ya lo vamos a ir viendo, es un programa de Matrix, y quizá Neo, vamos a ir haciendo un poco de spoiler, también es un programa de Matrix. En lugar de pensar que Neo pertenece al mundo real, se acuerda, al mundo real, y es despertado como todos ellos, como Morfeo y como tantos otros, de los que están en Sion, que sí están en el mundo real, vamos a empezar a cuestionarnos qué es lo real, ¿no? Este famoso desierto de lo real que decía Morfeo cuando dijo, esto es lo verdadero, el desierto de lo real, y le mostró un mundo destruido, no el mundo que te están vendiendo, dijo Morfeo. Ahora la pregunta es, está bien, el mundo que me están vendiendo y que nos venden cada día a través de los medios de comunicación y todo eso, no es real, ¿no? Es la hiperrealidad de Jean Baudrillard. Ahora, lo que está detrás de eso, ¿no? Si yo descarto todo eso, ¿es lo real? Ahí entramos dentro de lo que Chuang-Tzu decía, el pensador chino que decía, Chuang-Tzu soñó que era una mariposa anoche y revoloteaba contento de flor en flor. Luego despertó y se preguntó, ¿soy Chuang-Tzu que soñó que era una mariposa o soy una mariposa que sueña que es Chuang-Tzu? No lo sé. Bueno, de la misma manera, no sabemos qué es lo real. Entonces quizá el oráculo, esta mujer, es un programa de la Matrix, de la matriz, como ya vamos a ver más adelante, y quizá todos los personajes que vemos también son parte de la Matrix, nunca dejan de ser parte de ella, no importa si salen y se meten en Sion, no importa si viene un Morfeo y te saca de tu mundo de ilusiones, no es que entras en el mundo real, sigue habiendo ilusiones, pero son ilusiones más totales, más completas. Es como en lugar de ver un pedacito del cuadro, ver la totalidad, pero todavía es el cuadro. Entonces, quizá esas galletitas que el oráculo le daba a Neo y a los demás niños, quizá eran una manera de generar un cambio, ¿no? En una suerte de programación que tenía cada integrante de esa Matrix, cualquiera de nosotros. Viene un oráculo, viene la energía del ánima, la energía femenina, y nos da una galletita, una cookie, como se le dice hoy en los ordenadores, un cookie, una galletita, un programa, y nos habilita habilidades nuevas, nos despierta habilidades nuevas. Cuando Sócrates fue con el oráculo de Delfos y el oráculo le dijo que él era el hombre más sabio de Grecia o de Atenas, le dio una cookie, le dio una galletita, lo cambió. A partir de ese momento Sócrates pensaba ya de esta otra manera. Entonces esa galletita, esa cookie, que también es lo que hace Morfeo de una manera menor, el oráculo lo hace de una manera más poderosa, genera cosas, genera cambios. Esto nos muestra que no se trata de que yo he despertado, yo decidí ahora ver la vida de otra manera. No, vino el oráculo y me dio una galletita. Vino el ánima y me dio elementos nuevos. Es decir, yo no lo generé. Es esa idea de la gratuidad, de la gracia divina. La gracia que me lleva a pensar que algo es de una manera o de otra, ¿no? Simplemente me cambia. Neo no eligió ser llamado por Morfeo. Morfeo lo buscó a él. El oráculo vino a él en el sentido que Morfeo lo llevó. Entonces, las cosas le van aconteciendo de esta manera. Pero también sabemos que los que estamos aquí tenemos cierta tendencia a desobedecer. ¿Qué pasará cuando vuelvas a Sion y el comandante te encierra en prisión? No lo hará. Joder, Morfeo, nunca cambiarás. Lo haré solo por ver el paquete que te meten. Aquí vemos cómo van a desobedecer algunas órdenes que hay desde el comando central, digamos, desde Sion. Sion es la ciudad sagrada, es donde uno va avanzando en ese inconsciente y va haciendo tierra propia, la tierra prometida. Pero claro, la tierra prometida es poblada por el yo, por un yo más amplio, un yo más comprensivo, un yo que va aprendiendo cosas nuevas, pero un yo.
con todavía muchos de los resortes anteriores. Y dentro de ese yo hay muchos personajes. Está nuestro Morfeo que apuesta por el oráculo, apuesta por una visión más grande, por Trinity, que es el ánima también. Y también existen otras partes más retrógradas de nosotros, más estructuradas, que arman enseguida, estructuras jerárquicas, patrones para entender esa tierra prometida, empiezan a demarcarla, a ponerle límites, a definirla. Y es muy parecido a cuando usted se va de día de campo y en lugar de disfrutar del sonido de los pajaritos, abre las 4 puertas del coche, pone música a todo volumen y ni se entera de dónde está. Es como si no se hubiera movido de su casa. Entonces muchas veces conquistamos Jerusalén, conquistamos Sión, nos establecemos ahí, pero algunas partes nuestras sí son muy creativas, como Morfeo, como Neo, como inclusive Níobe, esta mujer que acabamos de conocer, que sí se animan a seguirlo a Morfeo, o que estaba hablando ahora, que también, pero otras partes nuestras dicen, no, esto es más de lo mismo, construyamos lo mismo que teníamos antes, solo que acá. Entonces, claro, es un mundo que está amenazado por las máquinas, ¿no? Amenazado por lo inconsciente, por otras partes de lo inconsciente que no es ni Sion ni Jerusalén, más profundas. En la Biblia los filisteos, los babilonios y demás, los persas, que intentan destruir Sion. Pero la única manera de que esa Sion persista es a través de nuestro Morfeo, a través de escuchar al oráculo, escuchar al ánima, escuchar a los sueños, escuchar a lo femenino, abrirse al mundo de la fe, al mundo de la gracia, al mundo de el logos, ¿no? Por eso estas naves se llaman logos. Logos significa la palabra, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, del Evangelio de Juan, que es Cristo. Es decir, no Cristo Jesús el histórico, sino es un principio que habla a través de todo lo que acontece. Escucharlo es escuchar al logos, es escuchar hacia dónde va la vida, cuál es la sabiduría detrás de todas las cosas, saber decodificar lo que pasa. Entonces Morfeo busca eso, ¿no? Por eso las naves se llaman el Logos, se llaman Osiris también. ¿Se acuerda que Osiris era el padre de Horus, el hermano de Set en la mitología egipcia, y fue asesinado por Set? Y Horus, su hijo, fue el que lo vengó. Entonces Osiris es una de las veces también de Cristo, representa el sacrificio, ¿no? El ser justamente Osiris Set, como también es Neo Smith, ¿no? Siempre está ese juego de pares. Y es muy interesante, yo ya se lo anticipo, todo lo que va a ir pasando con estos personajes y las repercusiones que traen para nuestra propia comprensión de nuestra vida. Hasta aquí vamos a ver hoy, ya que estamos llegando a la hora, y vamos a escuchar nuestra cortina final. Le recuerdo eso, de dejar sus preguntas, sus inquietudes a info@espadaweb@gmail.com, y de esa manera podemos armar algunos programitas que tengan que ver con responder preguntas, comentar comentarios, ¿no? Y debatir un poco con todo lo que todos los oyentes van aportando. Así nos unimos un poco más los damocleanos. Ahí va la cortina final. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras:
La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!